Bueno, le damos la bienvenida a todos los amados que están conectándose. Muy buenas tardes. Comparta el, el video, por favor, para que nos podamos conectar con este tema tan complicado. Vamos a tratar de poder impartirlo a la luz de la palabra. Saludos a Paulito Bustos desde Yumbel. Dice, muy buenas tardes. Les mando un saludo desde Yumbel. Pablito, si me ayudas ahí con el audio, si me puedes confirmar si está saliendo bien el audio, te lo agradecería un montón. Estamos desde Chile, desde Concepción, octava región, junto a nuestro amigo el apóstol Alberto Villanueva, y queremos soltar ahí unos remas. También bendecimos a Alfredo Acebal, dice bendiciones desde Paraná, Entre Ríos, Argentina. Hilda y Alfredo. Bendiciones, amado. También saludamos a Mario Montalto. Dice amén, gloria a Dios. Muchas bendiciones. Bendecimos también a Marianel Villanueva. Sí, sí, y a Paulito que nos está confirmando. Lo que vamos a soltar en los próximos minutos va a ser algo jamás hablado, o si bien se ha tocado, si se ha transmitido, no de la manera que el apóstol Alberto va a soltar un rema que estoy más que seguro que va a ser un divisor de aguas. También tenemos a Josecito desde Coronel. Saludos, amados, José Mundaca. Tenemos a Horacio, bendecidos. Horacio dice, expectantes por escuchar desde Argentina. Horacio, saludo al apóstol Alberto. Bueno, comparte este video para que muchos más puedan ser impartidos a través de la palabra. Apóstol. Bueno, dale. Un abrazo para todos. La verdad que estamos felices de conectar en este momento. Acá estamos desde el sur de Chile con una vista que si no fuera por una cuestión de acá de logística, se las mostraríamos, pero no descarto que podamos hacer un en vivo con esa vista. Estamos acá frente al Pacífico Sur chileno. La verdad que un lugar extraordinario. Así que bueno, yo estoy contento de que compartamos este tiempo con una temática que nos caracteriza, ¿no? Porque no voy a decir que diferente, ya siempre me ha apasionado y me ha caracterizado el hecho de buscar, el hecho de profundizar, el hecho por sobre todas las cosas de entender, el hecho de entender. Creo que Dios eh, yo no creo en ningún caso de que Dios sea un Dios ilógico. Creo que Dios va alineado con la lógica, sino para qué nos hubiera dado, eh, por decirlo así, la capacidad más extraordinaria que nos ha dado, que es la de razonar, para que volviéndonos a creer en Él tengamos que anularla. O sea, es algo absolutamente sentido común. Entonces Dios es lógico. El tema es de que estamos aclarados respecto a la lógica de Él y la aclaración la hace él diciéndonos de que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. O sea que la forma de razonar de Dios es alta, es compleja, y nosotros vamos a tener que elevarnos para poder de alguna manera entender cómo definitivamente funciona. Así que estamos en un tiempo naturalmente crucial entre los seres humanos porque la ciencia se ha aumentado como lo profetizó el mismo Jesús, ¿no? Iba a haber un aumento de la ciencia y esa ciencia no viene de ningún otro lado que del cielo, o sea, ese aumento del conocimiento no puede venir desde otra vida. El que vamos a abordar en los próximos minutos tiene que ver con el hecho de la biología del verbo, ¿no? Porque vamos a explicar de qué se trata o a qué nos queremos referir con el concepto. Lo primero que necesitamos entender cuando hablamos del verbo es de que creo definitivamente que dentro del mundo religioso se ha estado intentando expresar al verbo desde un solo ángulo, ¿sí? Cuando nosotros vemos a Dios, Dios es un Dios demasiado grande, demasiado complejo,
para nosotros tratar de expresarlo o demostrarlo desde una perspectiva tan básica. Lo segundo es que necesitamos entender dónde confluye, si somos seres tripartitos, como sabemos que somos, dónde confluyen esos seres, esos tres seres universales que funcionan en nosotros. Necesitamos entender cuáles son los puntos en común, o sea, dónde termina mi biología y comienza mi espiritualidad o viceversa. Necesitamos entenderlo porque el no entenderlo, el no comprender estos misterios nos ha llevado a un radicalismo religioso. ¿En qué consiste el radicalismo religioso? Dios es espíritu. Y todos lo suprimimos en espíritu. Totalmente. Y como Dios es espíritu, empezamos a suprimir, ¿sí? Como tú dices, Ale, comenzamos a suprimir áreas fundamentales del ser. Entonces decimos, no razones. Si tú eres demasiado inteligente, es probable que tu inteligencia provenga del más allá, de alguna fuente maligna, y no que provenga de donde dice Isaías 11, ¿no? Que es la segunda virtud del Espíritu Santo. Después de sabiduría es inteligencia. Entonces, vemos nosotros de que de alguna forma, se ha acotado la forma en la que de alguna manera se puede expresar al Creador, que es realmente muy grande. Entonces, podemos expresar a Dios desde la biología, absolutamente. De hecho, vamos a explicar algo que esto sí es fundamental, esto podemos decir que es de base. Algo que menciona la Escritura, se los vamos a leer para que lo puedan ver, que está en Primera de Juan, en el capítulo 5, vamos a usarlo como base. Primera de Juan, en el capítulo 5, dice, la Escritura menciona algo muy importante, ¿no? Dice que después de mencionar en el 7 los tres seres que dan testimonio en el cielo, donde sabemos que está el Padre, el Verbo y el Espíritu. En el verso 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Tres son los que hablan de Él. Tres son los que enseñan de Él. Tres son los que revelan al Padre en la tierra. Esto es muy importante porque está hablando de cuáles son los canales de revelación y son tres. Número uno, el Espíritu, que sabemos nosotros con mayúscula que tiene que ver con el inspirador de las escrituras y el revelador en nuestro presente de la escritura, pero luego menciona el agua y la sangre. Y no solo que menciona el agua y la sangre, sino que le da a la revelación o al testimonio del agua o al testimonio de la sangre, le da el mismo estatus que al espíritu. Y dice, y los tres concuerdan. Sabemos nosotros que cuando analizamos que Dios creó todo o diseñó todo para que funcione de tres en tres, lo primero que necesitamos entender es por qué estamos en la tierra. Y estamos en la tierra, lo voy a explicar rápido, experimentando un proceso de restauración universal. Estamos en algo así como muy parecido a una gran prisión universal, ¿no? Podríamos explicar tantas cosas al respecto, porque la gente dice, hace tiempo alguien me preguntaba, no tiene mucho que ver con el punto, pero voy a aclarar algo que nos va a sembrar de alguna manera algo extraordinario, que es la búsqueda. Por ejemplo, alguien me preguntaba, cuando Dios diseñó el plan universal de rescate en el arca de Noé, ¿Dios le plació rescatar al hombre? No, Dios le plació rescatar a todas las razas. Y nosotros sabemos de que Dios hizo entrar en pareja a un representante de cada una de las razas. No podemos decir cuántas. No dice la Biblia cuántas eran, pero la Biblia dice que eran muchos. Y sabemos nosotros que tiene que ver con los animales, y ahí hay un misterio, porque no estaban rescatando solamente a la raza humana, estaban rescatando a las diferentes formas de creación universal, que estaban todas confluyen en el planeta Tierra. Por eso la Tierra, cuando nosotros la miramos, lo que pasa es que nosotros nacemos en este ambiente, no lo percibimos, y a nosotros nos toca en esta era ser la corona de la creación, en esta era. Pero la Biblia nos deja entrever de que antes de que Adán fuera puesto como corona de la creación, había una creación, ¿sí? A la que nosotros podríamos llamar animal y que hablaban.
Y saber, no nos tiene que parecer descabellado porque la serpiente conversaba con Eva. Y eso nos da a entender a nosotros de que hubo una creación corona antes de la creación corona de Adán. Y esa creación también fue redimida en el arca. Si nosotros analizamos, la Biblia también dice que eran los reptiles en el arca. O sea, en el arca confluye todo un programa de salvación universal porque la tierra es un lugar, ¿sí? Podríamos decir que es una gran penitenciaría universal, podríamos decir que es un centro de restauración universal de la creación y que ahí hay un montón de cosas que no es el momento para aclararlas hoy, pero que nuestra mente tan estrecha nos ha llevado a ver la vida de una forma demasiado pragmática. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo la escritura? Que tres son los que dan testimonio. ¿Por qué? Porque en las leyes universales del cielo se entiende, las cuales las de la tierra son una figura de las mismas, se entiende que para poder condenar a alguien o para poder eximir a alguien necesitamos dos o tres testigos. Entre ellos, por eso vemos nosotros, está la creación, o sea, la tierra, y se menciona el agua, que es la vida del planeta, y se menciona la sangre, que es la vida del ser humano a nivel biológico. Y se menciona las escrituras, ¿no? Que es la representación del espíritu. Entonces, las tres tienen que concordar. Lo que quiero decir con esto, que si vamos a establecer una verdad, tiene que ser sostenida por dos o por tres testigos. Si vamos a condenar a alguien, tiene que estar sostenido por dos o por tres testigos. Pero en el formato que nosotros lo vamos a entender hoy, es que la verdad, sí, está subdividida en tres grandes bloques. Número uno, la verdad revelada en el espíritu, en la escritura. Número dos, la que está revelada en la biología humana. Y número tres, la que está revelada en la naturaleza. Y las tres tienen que señalar el mismo concepto. No, en ningún caso, yo puedo afirmar una verdad escritural, no puedo señalar una verdad como verdad escritural si no la puedo sostener o apuntalar con la biología, o sea, la sangre, o con la naturaleza, o sea, el agua. En ningún caso. El problema es que nosotros nunca entendimos ese versículo. La gente lo máximo que comprende ahí, su mente, es direccionada hacia la sangre de Jesús y hacia el agua del bautismo. Eso yo quería poder hablarlo y poder determinarlo porque bajo el concepto que habla Juan, podemos ver de que nosotros hemos operado desde el punto de vista de una estructura religiosa con un 33.3% de la verdad, pero en muchas oportunidades y en muchas ocasiones ni siquiera podemos descargar este 33.3%. Y adicional a ello, sí, y adicional a ello se nos enseñó muchas veces de que Dios, a través del Espíritu, a través de la fe, muchas veces iba en contra de la lógica, en contra de la razón, pero a través de lo que tú estás enseñando en esta plataforma, nos das a entender de que esta verdad y este testimonio tiene que concordar entre sí. Ahora, ¿cómo yo puedo interpretar esta verdad y cómo yo puedo ver el verbo a través de la biología, a través de la sangre, a través del agua y a través del testimonio del Espíritu? Bueno, ahora es importante, lo primero que tenemos que hacer con la gente que nos escucha, Ale, es que la tenemos que preparar. La tenemos que preparar emocionalmente, la tenemos que preparar psicológicamente, porque nosotros no hemos escuchado nunca hablar a un hombre, ¿sí?, del verbo a través de la biología. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos escuchado nunca hablar a alguien del verbo a través de la biología humana? Porque nosotros nos hemos quedado solo con la verdad que tú mencionas, del espíritu. Y porque sea del espíritu no quiere decir que sea superior a lo otro. Y lo vemos nosotros en la propia escritura, que le da a la verdad que nosotros digamos sostener del espíritu. El espíritu no tiene problema con decirnos a nosotros que si la sangre y que si el agua no lo logran sostener como una verdad, no se sostenga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo dice el texto, concuerdan entre Claro, sí. tienen que concordar entre sí. O sea que los tres están en el mismo estatus de veracidad. No es que uno es más verdad que el otro, ¿sí? Sabemos que tanto en la naturaleza como en la biología, todo
lo que está hecho, creado, que no tiene ningún tipo de alteración. De hecho, yo digo algo, que esto no es descabellado pensarlo, que mucha gente ya este va a ser una de de las primeras cosas que a lo mejor nos escandalicen, es que cuando la escritura habla, ¿no? Con respecto a algo como lo que estamos mencionando, la verdad del espíritu que está plasmada en la escritura, pero nosotros sabemos de que la escritura ha sido guiada, inspirada, direccionada y ha sido de alguna manera movilizada por el espíritu a través de hombres. Y si nosotros miramos la naturaleza, o sea, la perfección con la que eso funciona, el diseño, la biología, la perfección con el diseño, lo menos, menos adulterado. totalmente, lo Sí. menos adulterado son los otros dos. Podríamos decir que a través de estos dos testigos tenemos más, la fuente ha sido más pura que la misma interpretación y determinación escrita, establecida y tipificada a través de una Biblia por los hombres, en virtud de las distintas versiones, en virtud de las distintas traducciones. Entonces podemos fundamentar, apóstol, que a través del canal de la biología y a través del canal de la ciencia podemos ver más a Dios que en el mismo canal Totalmente. a ver, no quiero que me crucifiquen, pero a través del mismo canal de la Biblia. Es algo que es importante, es algo que es importante que la gente sepa. Vamos en esa dirección la humanidad, vamos en esa dirección, porque nosotros, si hay alguien que se ha relajado respecto al conocimiento de la verdad, somos nosotros. ¿Y por qué nos hemos relajado? Porque nosotros damos por hecho, damos por entendido de que ya lo entendemos todo. Entonces, como nos hemos creído eso, como nos hemos autoengañado de que yo todo lo entendí, de que yo ya todo lo comprendí, y en la teoría, pero en la práctica sabemos que no es así. En la práctica seguimos viendo nosotros de que entre los supuestos entendidos en todo y los supuestos no entendidos en nada, no hay ninguna diferencia. De hecho, podemos decir sin ningún tipo de temores, de que las estadísticas no nos ubican a nosotros ni cerca de los que mejor vida tenemos en este planeta. De los que mejor comemos no estamos ni cerca, de los que más salud tenemos no estamos ni cerca, de los que más felices somos no estamos cerca. O sea, es importante que nosotros nos reconozcamos y hasta que no se pueda producir un reconocimiento al respecto, no vamos a poder entender entonces verdaderamente conceptos como estos. Ahora, analicen por un momento algo que creo que es importante que lo veamos, porque la gente necesita entender esto. Cuando Dios lo hizo en el arca, intenta salvar lo que está mostrando a nivel universal es de que está rescatando a todas las razas. Ahí hay razas que nosotros no nos imaginamos que existen, porque para nosotros la única raza que existe ahí somos nosotros. Eso es lo que le pasa a la mente egoísta. Y uno dice, ok, si Dios nos quería salvar solo nosotros, de hecho los más rebeldes para poder entrar en el arca fuimos nosotros. A los que más les costó entrar en el arca, sabemos nosotros que Noé no tuvo ninguna imposibilidad por meter a las otras razas, ¿sí? Por meter a los animales, a los que nosotros denominamos animales o que de alguna manera entendemos de que están en un estatus inferior. Ahora, vamos a ir hacia adelante, hacia lo que conocemos como el tabernáculo. Vemos nosotros de que en el tabernáculo hay un plan de salvación que se está manifestando y una de las cosas más importantes, y acá viene una de las cosas más complejas de entender, es que cuando Dios le reveló a Moisés el tabernáculo, no le estaba revelando un lugar donde practicar un ritual. Le estaba revelando lo que conocemos los seres humanos como el origen de las vidas. ¿Y por qué digo en plural, no de la vida, sino de las vidas? Porque no es el origen solo de la vida del hombre, sino que es el origen de todo ser vivo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo era una descripción a escala cuántica de lo que nosotros llamamos el núcleo de la vida, lo que conocemos vulgarmente como una célula. Era una célula, era un lugar donde el hombre iba a tener que entender cómo funciona, porque entendiendo el ser humano cómo funciona la célula, el ser humano puede descubrir verdaderamente no solo el origen de la vida, el sentido de la vida y el destino de la vida.
lo que conocemos comúnmente como la eternidad. Eso se puede entender. Cuando nosotros vemos la ciencia, no hay nadie hoy que haya invertido lo que invierte la ciencia, lo que se invierte a nivel científico para poder descubrir verdaderamente esto. Esto Dios se lo mostró a Moisés. Dios le mostró cada órgano celular, cómo funcionaba, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, el tránsito de esa célula, los ciclos de la misma. Todo eso estaba mostrado en el tabernáculo. O sea que lo que Dios le estaba mostrando a Moisés no era el establecimiento de una religión, que es la forma en la que nosotros lo hemos interpretado, sino que le estaba mostrando cómo funcionaba de alguna manera, ¿no? El origen de la vida, cómo proteger cada uno de los órganos que funcionan dentro de la célula, cómo cuidar con lujo de detalles, ¿no? Todo lo que se conoce como la membrana celular, que es donde nosotros científicamente, donde nosotros sintetizamos toda la proteína, donde sintetizamos todas las toxinas y se autodefiende la célula, cómo se produce lo que se llama comúnmente como el hecho del aparato o del sistema inmune, ¿no? Cómo se autoprotege a sí mismo. Ahí hay un misterio muy grande en el que no nos vamos a meter, porque para meternos en eso yo tendría que mostrarlo. Claro. Tendría que mostrarlo. Tenemos lamentablemente gente que a lo mejor está diciendo, no, pero ¿cómo el tabernáculo va a ser como la célula? Si hay gente que no conoce el tabernáculo. O sea, no podemos describir el tabernáculo y ya estamos pensando en que sería descabellado que el tabernáculo esté describiendo una célula. Tendríamos que ser expertos en las medidas, expertos en toda la numerología, en todo el detalle que aparece en la escritura respecto al tabernáculo, está cifrado e incluso está escondido hasta el misterio del ADN, está escondido en el misterio del tabernáculo el misterio de la energía verdaderamente del hombre, que necesitamos entender que hay un agente dentro del tabernáculo, el único agente que no es de la Tierra, o sea, hay un elemento que está fuera de la tabla periódica, el único elemento que no estaba dentro de la tabla periódica que nosotros manejamos hoy, sabemos que es el maná. Y ese maná hacía que el tabernáculo fuera el tabernáculo. El tabernáculo sin el maná que estaba dentro del arca era solamente una tienda más de reunión. Entonces la gente necesitaría saber qué es lo que era verdaderamente aquello, que servía para el día, o sea, que servía en el momento y que si no se utilizaba de manera correcta en el momento no servía. Pero ok, no nos vamos a quedar ahí para no aburrir a nadie. Vamos hacia la próxima etapa. Vemos nosotros de que luego tenemos el templo. Y el templo, la gente tiene que saber de que el templo nace en un acontecimiento que ocurrió con Jacob. Sí. ¿Sí? Nace en lo que conocemos nosotros como Peniel, ¿sí? Y que también se le cambió el nombre a ese lugar, ¿no? Porque ese lugar era luz, su nombre, el paraje de la luz. Entonces, en ese lugar que luego se llamaría Peniel, que significa vi cara a cara a Dios, el encuentro cara a cara con Dios, ahí van a nacer los cimientos espirituales de lo que sería luego el templo. ¿Y cómo nace? Nace en una especie de proyección, no sabemos si fue un éxtasis, si fue un sueño, de qué tipo, pero sabemos nosotros de que Jacob estaba en aquel lugar acostado. En ese lugar se durmió y él entró en un sueño profundo que no podemos decir porque sabemos de que los sueños tienen diferentes niveles en griego. Él entró en un sueño y en ese sueño él se despertó, se levantó de ese lugar y él dijo, este es un lugar terrible. Esto es algo terrible porque en ese lugar él pudo ver de alguna manera a Dios. Dice que vio una escalera, dice que vio que los ángeles descendían y subían por aquel lugar. Y sabemos nosotros que es un acontecimiento que no es sencillamente un momento, sino que eso nos está mostrando algo muy profundo, que luego desencadenaría de que entendieran que el templo tenía que estar ahí. ¿Por qué? Cuando nosotros miramos el templo en perspectiva, si lo miramos desde la altura, y le voy a pedir a la gente que lo pueda googlear para que lo pueda ver,
Si nosotros miramos el templo desde lo alto, sabemos nosotros de que el templo es una persona acostada, ¿sí? No nos vamos a detener mucho ahí, pero la gente lo ha leído. El que ha leído la Biblia sabe que el templo es una persona. Empezaba con un pórtico muy sencillo. Delante de ese pórtico estaba lo que se conocía como empezaba con los diferentes lavacros y tenía que no eran ni más ni menos que 10, sombra y figura de los dedos, y tenía luego dos columnas. Y esas dos columnas, una de ellas era más corta que la otra, ¿sí? Una se llamaba la de Joachim y la otra la de Boaz. Una de esas columnas, una era más corta que la otra, que es la prueba más contundente de que se estaba haciendo o se estaba construyendo en base a lo que Dios le había mostrado a Jacob. Ahora viene el misterio. Escuchen esto. Toda la vida el mundo evangélico ha sabido de que las columnas de Joachín y de Boaz, una era más corta que la otra, y que los masones que nacen justamente, que los funda, que la gente no sabe eso, los funda Salomón, sí, a la logia masónica, lo funda con el rey que le ayuda a él, ¿no? A construir con carpinteros, con albañiles, le ayuda a construir el templo. Vemos nosotros de que la idea de que una pierna fuera más corta que la otra o que la columna fuera más corta que la otra, de alguna manera en honor a quien había visto lo que había visto, que era Jacob, que quien el ángel le había hecho eso. Y todo el mundo eso lo sabe. Lo que yo estoy diciendo no es nuevo. Lo que la gente no entiende ahora es que ese misterio, ¿sí?, fue hecho para que lo que estaba en la cámara del templo, o sea, en la cabeza de Jacob acostado, no lo pudiera entender o llegar a las manos de cualquiera fácilmente. O sea, ¿cuál era la idea? Por eso cuando uno ve a los masones que son de alguna manera un movimiento que custodia, por eso ellos creen en el arquitecto del universo, que custodian esas verdades, que custodian esos misterios. Vemos nosotros de que la idea era que no cualquiera pudiera llegar a las recámaras principales donde estaban los secretos, que eso era el arca del pacto. Entonces, cuando ellos pisaban el pórtico, las columnas desactivaban un sistema de seguridad que escondía el arca dentro del templo. Ahora, entonces, partamos de esta base. Si el templo de Salomón era la imagen, como sabemos, de un Jacob acostado en el desierto, en Peniel, y en la cabeza, Jacob, se produjo un misterio que no es accesible para todo el mundo, quiere decir entonces que el templo es una sombra y una figura de algo que nos tiene que producir tiene que producir a nosotros, que tiene que de alguna manera operar desde que comienza, porque el tránsito de un sacerdote comenzaba por lo que se llamaba el pórtico de la entrada entre las dos columnas. Eso tiene que ver con el suelo pélvico de un cuerpo humano. Ahí está algo que se conoce como el claustro en la vida de los hombres. Y uno que es, si nosotros miramos, escuchen esto, que esto quiero que la gente lo pueda googlear, si nosotros miramos la cadera de alguien y miramos el nacimiento de la columna vertebral, de alguna forma tiene lo que vio Jacob, es una escalera ascendente. Y no es una escalera cualquiera, es una escalera de 33 peldaños. O sea que nace en el pórtico, que es lo que vio Salomón. Quiere decir que cuando la Biblia dice que Salomón vio una escalera que llevaba al cielo, no es lo que la gente cree que vio, porque la gente lo que se imagina que vio es una escalera literal, ¿sí?, por la cual yo llego al espacio. En realidad lo que él vio era la forma de experimentar lo que él estaba experimentando en el suelo, de experimentarlo a Dios en lo profundo de nuestro ser, en la forma interna. Todo el mundo está buscando esa escalera, que quiero llegar allá, que cómo es, cómo ascendemos. Pero hay algo interesante que lo hablamos nosotros afuera, fuera de cámara, respecto a la importancia que se produjo en la vida de Jacob
que fue Peniel. Y tú me hablaste algo de una glándula. Yo me gustaría que pudiéramos hablar de eso y poder experimentar a través de cómo la ciencia y a través de esta glándula podemos eh, tener un encuentro con la eternidad y un encuentro sobrenatural con el Padre de las luces. Te estoy poniendo un Bueno, problema. Yo de a poco voy a empezar ok. a abrir la línea del fuego. De a poco. Entonces, nosotros sabemos que donde llegó Jacob se llamaba Luz. Ese era el paraje donde Jacob llegó. Ahora, él en ese paraje vio el camino. Sí, sí. Por eso es importante y la gente tiene que saber esto. Hay gente milenaria sobre la tierra que no maneja conocimiento religioso como manejamos muchos, sino que manejan sabiduría ancestral. Por eso hay cosas que tienen nombres como el camino de la iluminación, ¿no? Que tienen nombre como el despertar a la luz. En ese lugar donde estuvo Jacob, y voy a ser lo más bíblico posible para que nadie se nos confunda, vemos nosotros de que Jacob tiene un encuentro en luz. Ese se llamaba el lugar. Pero él, cuando tiene el encuentro personal con Dios, él dice, esto se llama Peniel, porque vi cara a cara a Dios. El lugar él le puso Peniel. Peniel viene en su raíz etimológica de una palabra que nosotros conocemos como penial, que es la glándula que nosotros tenemos en el centro de nuestra cabeza. Está entre nuestros dos oídos y por detrás, ¿sí? de nuestra nariz, de nuestro sistema de olfato. Entonces, ¿qué es esa glándula? La ciencia hoy día está tratando de entenderla, pero la ciencia, que la gente lo puede corroborar, reconoce que no puede asegurar que nosotros seamos espirituales. No lo puede asegurar al 100% la ciencia. Pero la ciencia dice que si nosotros fuéramos espirituales, están como convencidos de que la glándula pineal, como se la conoce científicamente, tiene un papel fundamental en eso. Wow. Porque tiene la capacidad, la glándula pineal, tiene la capacidad de segregar diferentes formatos de químicos que tienen que ver, uno de ellos muy fuerte con el sueño. Pero la gente dice, bueno, pero ¿qué puede tener que ver? De hecho, la ciencia dice que es fundamental activarlo eso desde el ámbito científico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a sanar de algo, nos tenemos que sanar cuando dormimos. Por ejemplo, podría yo estar toda la tarde hablando de artículos científicos, pero voy a mencionar uno para que la gente lo corrobore. La ciencia ha descubierto ahora hace muy poco de que el cáncer, que es una anomalía multifactorial de carácter celular, han descubierto de que el cáncer solo se reproduce de día. Que una vez, que una vez que de alguna manera nosotros apagamos, ¿no? La glándula pineal se apaga, o mejor dicho, se activa una parte de ella fundamental a través del movimiento circadiano, o sea, cuando oscurece. En ese momento se pone toda nuestra biología a trabajar para producir lo que conocemos como una reparación celular. Entonces los médicos están tratando de entender de que el ser humano, por más que esté despierto, tratar de imitar una condición en el ser humano como si estuviese dormido, para que el hombre pueda vivir de alguna manera en un bienestar. Se puede activar la función de la glándula. Y se pueda, no solo de la glándula, sino de todo lo que opera en nosotros, de todo nuestro ser, pero que depende de ella porque ella controla el sueño. Cuando Dios lo creó a Adán, algo que la gente tiene que conocer, la Biblia dice que Dios hizo entrar a Adán en un sueño profundo. Sí, sí. Adán vivía en una dimensión similar, porque Adán vivió en un estado de ensueño. No dice la Biblia en ninguna parte de que Adán haya despertado. O sea, que haya, de hecho les voy a pedir que luego la gente estudie, que analice los misterios del sueño. Yo conversando con un científico al respecto del sueño, me dijo algo que me llamó poderosamente la atención, porque yo le dije, ¿qué cosas ocurren mientras nosotros soñamos? Algo de lo que ocurre es real mientras nosotros soñamos, y lo que me impactó
Es que el científico me dijo algo que me llamó la atención y esto la gente lo tiene que saber. Me dijo, es tan grande lo que ocurre cuando tú duermes que ni siquiera sabemos cuándo de verdad estamos despiertos. Si cuando estamos sobre los pies o cuando estamos en reposo. Entonces me llamó poderosamente la atención porque todo nuestro ser tiene capacidad biológica de hacer cosas mientras dormimos que son imposibles que las hagamos mientras nosotros estamos despiertos. Entonces, ok, vamos a mostrarle a la gente algo, un concepto importante. Entre la glándula pineal y una glándula fundamental que hoy día sufre o está bajo ataque en nuestro cerebro, que es la pituitaria. Cuando nosotros miramos los consejos sacerdotales de Dios, Dios le dice al hombre que en su frente ponga una lámina de oro que diga santidad a Dios. O sea, que diga, nosotros, claro, cuando a nosotros nos hablan de la palabra santidad, nuestro cerebro religioso lo relaciona con el mal. Pero santidad tiene que ver con la pureza. Y la pureza tiene que ver con la forma en la que gestionamos dos cosas en nuestra vida, los pensamientos y las emociones. O sea que yo puedo ser el mejor de los religiosos, pero si yo no logro controlar mi forma de pensar respecto a los seres humanos, soy el más propenso a experimentar una deformación en las glándulas. Ahí vemos nosotros un montón de grandes enfermedades que aquejan al hombre. Pero lo que quiero decir que cuando esto funciona correctamente o esto está desarrollado en la vida del hombre, se producen una serie de fenómenos extraordinarios. Uno de ellos es una especie de conjunción de unos químicos que libera nuestro cerebro, que podríamos decir que son casi milagrosos. ¿Y por qué digo la palabra milagro? ¿Por qué menciono la palabra milagro? La menciono por dos cosas. Número uno, porque yo creo que nosotros tenemos capacidades que son desconocidas, que cuando se producen esas operaciones en nosotros, nosotros se las atribuimos a los milagros. Y no estoy diciendo con esto que los milagros no existan, pero estoy diciendo que los milagros están más relacionados con las capacidades desconocidas del hombre, ¿sí? No sé si lo dije rápido, están más relacionados con las capacidades desconocidas del hombre que con una intervención mágica. La religión, la religión lo relaciona al milagro con una cuestión de carácter mágico. Y de ahí es de donde viene la penalización del creador. ¿Por qué? ¿Por qué se prohibía la magia? Porque la magia creía, la mal llamada magia, creía en, en el adormecimiento espiritual del ser o creía en lo que nosotros podríamos llamar en esa falta de movilidad, ¿no? ¿Qué palabra podríamos usar para alguien que no se mueve? Una palabra muy común, que es la que promueve tantas enfermedades hoy día, ¿no? El hecho de alguien que está en sedentarismo espiritual. Claro. Entonces la magia es la que decía que a un sedentario, espiritualmente hablando, Dios se levantaba con la varita mágica y decía, ¡pum!, se sano. O te ocurra esto o lo otro. Pero eso no puede ser así. La palabra milagro viene de la palabra milogro, porque si fuera como nosotros creemos, entonces Jesús hubiese hecho milagro en todas partes, pero la Biblia dice que Él no hizo muchos milagros porque ellos no hacían lo que tenían que hacer o ellos no ponían lo que tenían que poner. Por causa de la incredulidad de la gente. Claro, pero la incredulidad no es una emoción ni un sentimiento, la incredulidad es una falta de acción en alguna parte del ser. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Se produce algo que esto es importante para que podamos ver al verbo en nosotros. Los antiguos le llamaban el despertar del tercer ojo. Otros le llaman el camino a la iluminación por medio de la columna vertebral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurría? Estoy hablando de religiones milenarias sobre la tierra. ¿Qué es lo que ellos creían? Ellos creían o ellos tenían una revelación de algo que la ciencia nos lo ha dicho hace muy pocos años, de que nuestras glándulas liberan una serie de químicos, ¿sí?, que pueden traer el bienestar. No es ilógico lo que estamos diciendo de que nuestra felicidad depende de la forma en la que
nuestros órganos funcionan en nuestro interior. O sea, la forma en la que nosotros percibimos la realidad, sentimos respecto a lo que estamos viendo, es la forma en la que se van a activar las glándulas en nuestro cuerpo y liberan, sabemos que son las liberadoras de los químicos que producen el bienestar en el ser. Eso no depende de otra cosa. Nosotros hemos pensado de que eso es una cuestión, qué sé yo, incluso mágica. Voy a ser feliz porque Dios dice, este va a ser feliz. No, si yo voy por la vida mirando mal todo mi entorno, mirando mal la panorámica y la situación, lo más común es que yo viva como vive muchísima gente, que vivamos en una especie de dolor y de tristeza. Lo que estoy tratando de mostrar es de que hay una fusión. No puedo separar bajo ningún punto la espiritualidad, no la puedo separar de lo anímico y no la puedo separar de la parte biológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando entendemos esto? Los antiguos, en antiguos conocimientos ancestrales, ellos entendían algo que la ciencia hace muy poco tiempo nos lo puede asegurar. La ciencia dice que nosotros tenemos un líquido que fluye desde las glándulas de nuestro cerebro, que se lo conoce como el líquido encefalorraquídeo. El encefalorraquídeo es el líquido, es más importante que la sangre. Voy a dar un ejemplo. La sangre da una lectura de nuestra condición. A través de la sangre pueden saber cómo funciona nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro estómago, nuestros pulmones. Lo pueden conocer a través de la sangre. Pero cuando a la ciencia se le agotan las herramientas para encontrar algo como una infección o una patología de carácter celular que no la pueden ver reflejada en la sangre, van al líquido encefalorraquídeo y hacen lo que conocemos comúnmente como una punción vertebral. Entran con una aguja a nuestra columna, a la médula y extraen ese líquido. No hay nada todavía descubierto por la ciencia, incluso es más descriptivo que los propios TAC y escáner más avanzados o los TAC de alto campo, para poder conocer cuando alguien, por ejemplo, está gestando cáncer, deben entrar ahí para un diagnóstico final. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? La ciencia de hoy dice que en la pineal y la pituitaria, en momentos que no podemos decodificar, que la ciencia no puede decodificar, pero nosotros sí lo podemos decodificar. Yo digo que son en momentos donde amamos, en momentos donde la vida nos empieza a importar poco, donde lo más importante es entender de alguna manera el propósito más alto y sublime por el cual hemos venido a la tierra, que es amar. En ese momento se produce de alguna manera el miedo, por eso es que hay que erradicarlo. La gente en enfermedades y demás, la gente tiene que erradicar el miedo, porque nuestro sistema inmune nos opera al revés por momentos. Se activa ese sistema de alerta, en vez de activar nosotros esa incapacidad para resistirnos a la voluntad de Dios. Esa capacidad tiene que ver con el hecho de la aceptación. Esas palabras tan grandes que dijo Jesús antes de subirse a la cruz, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento se produce algo que nuestro cerebro tiene la capacidad de hacerlo, que es de liberar una serie de químicos que van a viajar por la columna vertebral, y ahora se van a acordar de la escalera que vio Jacob, que tiene 33 peldaños. Esta escalera la ascendió Jesús. Nuestra columna vertebral tiene 33 peldaños, que podríamos describir todo el gobierno de la iglesia en los 33 peldaños. Sabemos nosotros de que tiene 33 peldaños, sabemos nosotros que el sacro tiene 5, sabemos que son figuras de los 5 ministerios de la gracia. Todo, la base de la columna... 5, 12 y 7. 5, 12 y 7. ¿Sí? Están descritos como los 5 ministerios, el gobierno apostólico y el gobierno de las diaconías. Todo esto que ministerialmente nosotros le estamos dando un uso o tratando de darle un uso natural, religioso o secular, tiene un sentido netamente espiritual. O sea, todo eso sin entender este misterio, lo único que tenemos es un organigrama humano.
pero no estamos llevando a nadie a que se le produzca verdaderamente la ascensión. Podríamos decir que este químico o este aceite que baja de la glándula pineal, Que tiene un nombre. Se lo conoce desde la antigüedad, se lo conoce como el crisma, el se lo crisma, conoce como la unción. sí, sí, que es Cristo. Es decir, oh Dios mío, si nosotros logramos, como Jacob pudo tener un encuentro con la luz, es decir, no un encuentro, porque por mucho tiempo apóstol, nosotros lo relacionamos con un encuentro externo. Muchas veces, cuando nosotros leemos en su tenor literal la Biblia, pensamos de que Jacob vio como los ángeles subían y bajaban, pero a raíz de lo que tú estás explicando desde el punto de vista de la ciencia, de la biología, podemos ver de que el cambio se tiene que producir de manera interna y que Cristo pueda de alguna manera recorrer estas 33 vértebras y pueda originar los cambios. Yo creo que eso es clave y eso es vital para poder experimentar un mayor nivel de luz. Y me llamó la atención respecto al tema del tercer ojo también, porque hoy día el mundo, eh, y mucha gente lo podemos hablar desde el punto de vista de la conciencia, están despertando la conciencia, están adquiriendo un mayor nivel de luz, de liberación espiritual, pero hoy día hay corrientes científicas que están hablando también del tercer ojo, Sí. de la activación de Peniel. Yo creo que podamos abrir un poquito eso. Sí, hay la gente, por ejemplo, que quisiera yo que la gente lo vea, porque eh, hemos visto de que todo esto tiene una connotación científica, no lo podemos negar. Ahí estamos viendo de alguna manera el testimonio de la biología, ¿no? Cómo la biología nos está mostrando al verbo, cómo nos está mostrando la biología en nuestro cuerpo al Señor. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, de hecho, uno de los fenómenos que yo conocí, que es el doctor Joe Dispenza, un médico, un neurocientífico americano, y él hablaba de la meditación. Y él explicaba, por supuesto que no la meditación contemporánea, él hablaba de la meditación ancestral, ¿no? Cómo meditaban los antiguos, y él explicaba, hablaba sobre la respiración diafragmática y lo que producía en ellos, ¿no? ¿Por qué los menciono a ellos? Porque ellos están dentro de lo que se conoce dentro del campo científico las zonas azules. ¿Y por qué los han estudiado? Porque los que viven dentro de las zonas azules son los seres humanos que más viven, que mejor calidad de vida tienen. Sí, en el mundo, de hecho, también lo pueden googlear. En el mundo hay regiones del mundo que se las conoce como las zonas azules. De hecho, tengo que contar algo que en América solo existen en un solo lugar. Hay un solo lugar y está en Estados Unidos donde hay una comunidad que está de alguna manera señalada, ¿no? Como esas zonas azules. El resto de las zonas azules están en Oriente y en la frontera de Europa con Asia. De ahí en adelante hay muchas zonas azules. Entonces, estudiando estas zonas azules, los científicos llegan a la conclusión, a observar formas de vida en algunas culturas y llegan o ven un denominador común que tiene que ver con la meditación. La meditación ancestral, no la contemporánea, no la ancestral, la que se entiende en cuestiones importantes respecto a la respiración diafragmática. Y la ciencia trata de explicarlo, y no es que trata, lo explica. Explica cuál es el beneficio, ¿no? Explica de que cuando se produce verdaderamente esa respiración diafragmática, se empuja fuertemente, se contrae y se empuja fuertemente como si de una bomba se tratara, ¿no? Lo que es la base de nuestra columna vertebral, por medio de la cual van a ascender algo tan importante, que de hecho dependerá la vida de ellos y la forma en la que nosotros le hagamos frente va a determinar a todas las enfermedades, no a determinar, a todo, son las células madres. Entonces, eso viaja por nuestra columna, pero es de alguna manera biológicamente detectable, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una vida, tiene que ver con una vida de conocimiento y de conciencia respecto a cómo respiro, algo que nunca nos enseñaron a nosotros. Nosotros sabemos que cuando respiramos lo mencionamos a Dios en los dos pasos, ¿no? De respiración.
pero no tenemos nosotros una cultura de respiración. Nosotros no sabemos de que la respiración es la que puede controlar el ritmo cardíaco, la tensión arterial, la que puede tomar el control de nuestro sistema nervioso. Es la respiración. Nosotros los cristianos evangélicos nunca se nos enseñó a respirar, pero la cultura judía sí. La Biblia Sí. dice que en tu ley medito de día y de noche, y cómo los judíos también podían entrar a un tiempo de meditación. Y El hay problema es que algo, nosotros confundimos oración con meditación. claro, Y en oración la gente se pone fusiva, no estoy discriminando el que se pone fusivo, igual me pongo fusivo en algunos momentos, pero cuando nosotros entramos al canal de la meditación y podemos aplicar técnicas de respiración, se nos activa más fuerte el mundo espiritual también. tú has dicho una cosa muy importante que nuestra gente lo tiene que saber. No tenemos ningún argumento bíblico para conectar la efusión o la efusividad con la oración. No, es que nosotros se nos enseñó desde el punto de vista eclesiástico, que el que más gritaba tenía más Claro, autoridad. pero no tenemos ningún argumento bíblico No, no, para, no, no, para no, mostrarlo, no. porque hay gente que dice, bueno, Jesús cuando fue a resucitar a Lázaro gritó, pero no estaba orando, no estaba orando, estaba dando una orden. Es importante que la gente entienda. Y yo creo que más que orden fue irónico. No, lo aclara él lo aclara, él lo aclara porque lo hizo como lo hizo, Sí, sí. porque él le dice al Padre, lo hice por causa de toda esta gente, ¿no? Entonces es importante que podamos entender entonces el concepto. Ok, para que podamos ir redondeando la idea, lo que estamos tratando de mostrarle a la gente es de que a Cristo, a Dios, se lo puede mostrar biológicamente. Y lo más impresionante de todo esto, que ya Dios nos ayude a el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, es de que muchísimos movimientos ancestrales tenían claridad de esto. Y nosotros no lo tenemos en ningún caso. El desconocimiento en nuestra mente es absolutamente ritualista, absolutamente entendiendo esto es absolutamente ritualista, que en algunos momentos, así como quien tira escopetazos al azar en la vida de un ser humano, se produce esto, porque todos hemos tenido estos vestigios. Yo recuerdo, yo quiero ser sincero en algo, yo recuerdo que este tipo de cosas yo las he vivido, pero las he vivido en la primera etapa de mi evangelio. Las he vivido cuando yo hacía cosas como irme a la cordillera de los Andes solo. Yo me iba a orar de madrugada y yo recuerdo haber tenido experiencias muy, pero muy poderosas en esos momentos. Wow. He tenido experiencias con las escrituras, experiencias con cosas que Dios me ha mostrado. Pero luego en la medida que nosotros vamos entrando en el jet set evangélico, ¿no? En todo ese movimiento religioso, vemos de que definitivamente aflora nuestra naturaleza carnal, que por supuesto no es mala, pero es la que de alguna manera nos separa de poder tener estas experiencias extraordinarias con el Creador. Pablo nos dice algo hablando de esto, porque Pablo vemos nosotros de que lo que llamamos nosotros Santa Cena es una celebración de comunión y la palabra, la comunión tiene que ver con la forma de la relación. Todo depende de la comunión que nosotros podamos desarrollar o que nosotros podamos tener. Y esto realmente es impresionante. Y Pablo dice algo que nos dice a todos. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados con el mundo. O sea que nos está hablando de la forma en la que nosotros podemos hacer una mirada introspectiva. Eso es meditación. Porque la gente relaciona meditación y dirá, wow, el apóstol está hablando de meditación y eso de dónde viene, del hinduismo, del budismo, de qué religión oriental. No, también mis respetos por esa gente, porque yo he visto resultados y he visto cosas que esa gente entiende que nosotros las ignoramos totalmente, como misterios de los que estamos hablando hoy día, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros detenernos en nuestra carrera superficial. Necesitamos dejar de ver el mundo o la creación de esa manera tan infantil, ¿no?
de que todo el mundo lo vamos a meter en nuestra congregación, de que yo voy a ser la congregación más grande del barrio y de que el presidente se va a venir a congregar con nosotros y que las Fuerzas Armadas van a repartir trataditos el fin de semana para que la gente se convierta. Esa es nuestra perspectiva. Sí, sí. A mí me da pena, a mí me dolería mucho que nuestros hombres se sigan muriendo con la ilusión de ver lo que ellos llaman un avivamiento y que para ellos un avivamiento es que la gente corre a sus congregaciones. Pero tengo que decirles que eso no va a pasar. No va a ser de esa manera. No va a ser de esa manera porque el tiempo en el que nosotros vivimos no tiene absolutamente nada que ver con la visión de nuestros visionarios hoy en día. El escenario mundo está en otro ritmo, está en otra frecuencia totalmente diferente y nosotros estamos en nuestro sueño personal de creer de que Dios lo va a hacer de la manera que yo percibo la realidad. Eso está fuerte, ¿eh? Y la realidad no es la que yo estoy viendo, la realidad es mucho más profunda, mucho más amplia. El Creador está salvando a la humanidad y lo está haciendo por sus vías, lo está haciendo por sus canales, que son múltiples. Cristo es múltiple. Recuerden, lo acabamos de mencionar, nosotros todos tenemos a Cristo en nuestro interior y tiene que ser activado. Y esa activación del Cristo Salvador en nuestro interior se tiene que reflejar a nivel biológico, a nivel espiritual y a nivel anímico. Se tiene que reflejar en las tres dimensiones. El Cristo que manifestamos hoy día resucitado en nuestros movimientos religiosos no se lo puede ver ni a nivel biológico ni a nivel anímico. Por ende, tengo que someter a un cuestionamiento y a mis serias dudas de que sea espiritual. Claro, porque es que no lo podemos apuntalar con los otros dos conceptos. Y hay gente que va a decir, pero ¿cómo sabe usted que anímico? No, porque nuestra gente no supera sus emociones. Nuestros hombres, hombres grandes de trayectoria, no tienen control de sus emociones. No saben decir que no cuando hay que decir que no, no saben decir que sí cuando hay que decir que sí. No saben tener una situación de comprensión respecto a todo lo que les rodea. Todos nosotros tenemos infinidad de situaciones con las que estamos lidiando, llenos de miedo, de temores, de vergüenza, de inseguridades. Entonces nos damos cuenta de que estoy hablando del liderazgo, si estoy hablando del liderazgo que queda para las vidas. Entonces estamos hablando de que anímicamente no hemos podido, no podemos perdonar. No podemos perdonar a alguien que se nos fue de lo que llamamos nosotros nuestro ministerio. No lo podemos perdonar, queda una herida de por vida, insuperable. Luego nos vemos afectados en la forma en la que enseñamos, en la que hablamos de los demás, la manera despectiva en la que hablamos de lo que nos rodea. Podríamos describir, pero no estamos acá para eso, podríamos describir la patología que inunda nuestro liderazgo en este tiempo y que pone en evidencia que anímicamente Cristo no ha podido hacer nada. Y por otro lado, a nivel biológico ni hablar. Basta mirar el aspecto de un hombre en nuestro liderazgo que no serían aptos ni para ejercer el liderazgo según el orden arónico, porque en el orden arónico había un efod que se construía o se fabricaba de forma estándar y el sacerdote se preparaba durante toda la vida para poder entrar en el efod. Eran atléticos, delgados, eran sanos. Hoy día están todos de aquella manera. Entonces, no podemos, o sea, entonces, ¿en qué nos escudamos? No, no es la obra del Señor en mí es espiritual, netamente espiritual, no la puede ver nadie. No hay forma de ponerla en evidencia. Acá en Chile, entre más gordito es porque tú eres pastor. Yo tenía un amigo que decía, estoy gordito por los problemas de la iglesia. Y ese sería otro tema, ese sería un tema larguísimo de explicar. Pero la gente se tiene que quedar con el concepto de que hay una serie de misterios y que nosotros necesitamos entenderlo. Esto es un pantallazo para que podamos tener algunas ideas, ¿no? Bueno, mandamos saludos a todos los que están conectados. Desde Noruega nos envía saludos Tabita Pérez. Aquí nos dice vida sana, tal cual amor propio. Estuvo muy bueno eso, ¿eh? Los problemas de la iglesia lo radicamos en la panza. Saludos a Estados Unidos, al apóstol Lauro, al apóstol Jenny,
apóstol Claudio, el profeta José Luis también amigo de nosotros. Y bueno, estamos cerrando esta transmisión, apóstol. Más ratito vamos a salir, vamos a empezar con la segunda parte porque nos están llamando ya a, a almorzar y tenemos hambre, así que Ya se nos está alterando sí. el líquido encefalorraquídeo. Sí, sí, sí. No todo, no todo espíritu, no todo espíritu. Saludos desde Caracas, dice aquí Armando Oscar. Bueno, nos conectamos en cuanto, en unas 2 horitas más. Sí, 2 horas estamos luego. Son acá las 6 de la tarde en Chile, a las 8 de la noche, hora de Chile estamos. Sí, 8 de la noche, así que ahí vamos a estar soltando algunas cositas. Un abrazo, que el Padre los bendiga. Un abrazo grande para todos, nos vemos enseguida.